pero había buena parte del país ahí en esta actitud, en esta modalidad, en decir, mire, necesitamos cambio. Este sistema, digamos, nos puede haber dado muchas cosas, pero también nos da muchas insatisfacciones, y nuestra lealtad moral con este sistema es precaria. ¿Qué quiero decir con lealtad moral? No que todos los chilenos hayan estado quemando iglesias, porque no es así, pero que una parte significativa de los chilenos, que no voy a cuantificar, pero creo que es significativa, estuvo dispuesta a avalar de modo más o menos tácito, con distintos grados de intensidad, el hecho de que, mire, yo no quemaría esto, pero no me parece tan malo que se haga, ¿no? Es la forma de, por fin, generar un cambio. Exactamente, para que ocurra algo parece que no hay otro camino. Y eso supone que la adhesión moral de los chilenos al régimen político, social y económico que tenemos es más baja de lo que uno pensaría que debería ser. Encantado de estar aquí, gracias por la invitación, y efectivamente nos conocimos hace más años de los que los dos quisiéramos confesar, así que vamos a bajar ahí. Tiempo de experiencia. Tiempo de experiencia, claro. Conocimiento, crecimiento. Exacto. Ahora, eso también nos da perspectiva para ir mirando, pueden sonar pocos años, pero en realidad han pasado muchísimas cosas, y cosas que nos han ido marcando, que probablemente no habíamos estado acostumbrados en varias décadas antes. Como primera cosa, si nos paramos en el hoy, ¿en qué estamos? Políticamente, en la sociedad, ¿en qué está? Vaya, está en un momento de incertidumbre. Yo lo explicaría así, porque nos cuesta mucho conectar los fenómenos locales con los globales, y es bien impresionante cómo el derrotero de Chile de las últimas décadas coincide con problemas globales, ¿no? En parte por casualidad y en parte no, por supuesto, porque las cosas están vinculadas, ¿no? Pero, bueno, cae el muro de Berlín, termina la Guerra Fría, digamos, y la dictadura en Chile se acaba, gana el no, y Pinochet le entrega el poder a Elwin, ¿no? Se consolida la economía de mercado en Chile, y la misma concertación termina aceptándola, con algunas reformas, pero grosso modo aceptándola. Es la misma época en la que en el mundo ocurre el consenso Washington, el fin de la historia de Fukuyama, la globalización feliz y todo lo que sabemos, ¿no? Luego, en el siglo XXI, en el mundo empiezan a haber crisis, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas, la crisis subprime. Y bueno, si ustedes se fijan, la crisis subprime ocurre en el 2008-2009 y la movilización estudiantil en Chile parte en el 2011. Y por tanto hay una tensión que se empieza a producir. Se fijan que son por motivos distintos, pero son tensiones que van calzando entre sí, y luego más radicalmente, por supuesto, en el mundo con la invasión de Rusia a Ucrania y el auge de China, por supuesto. Y bueno, en Chile tuvimos lo que fue el estallido social y la gran incertidumbre. Por tanto, yo creo que esos momentos de incertidumbre, sobre todo para mi generación que creció, yo me eduqué en la universidad en los años 90, en los años 90 eran pura certeza, ¿no? El país y el mundo iban a seguir creciendo, todos íbamos a tener empleo, el país era próspero y estable políticamente, no había grandes preguntas. Claro, la gente, los que votábamos Joaquín Lavín en el año 99, nos parecía que Lago era un marxista que traía la UP de vuelta, pero pronto nos dimos vuelta que estábamos equivocados, básicamente. Lo cuento en primera persona porque fue tal cual, y por tanto era un tiempo más bien de certezas, ¿no? Y en el mundo también. Y hoy día estamos en un mundo de incertidumbre, que no sabemos para dónde va Chile, porque está claro que el ciclo político anterior terminó, pero no sabemos muy bien en qué consiste el nuevo ciclo político, y en el mundo pasa exactamente lo mismo. Está claro que el ciclo anterior, posguerra fría, de fin de la historia, terminó, pero nadie sabe muy bien de qué estará hecho el futuro. Yo creo que esa es la gran palabra, y no lo digo para desanimar a nadie, por el contrario, los tiempos inciertos son en algún sentido los más desafiantes. Nos quejábamos nosotros en los años 90 de lo fome que era. Hoy día nadie se podría quejar de eso. Ahora, incluso si uno mira en el ámbito más local, más regional, también la marea rosa de todos los presidentes de un sector político, ahora algo totalmente contrario, que llegan como al mismo tiempo. Efectivamente, son fenómenos que tienen motivos autónomos en un sentido cada uno, o sea, que responden a las singularidades de cada país, pero que al mismo tiempo constituyen un fenómeno global porque son motivos y manifestaciones distintas. Y por dar el ejemplo más evidente, Kast es muy distinto de Milei, muy distinto, basta escucharlo, basta verlo, y sin embargo en algún sentido forman parte de una misma dinámica. Ahora, Lula dice que nunca fue de izquierda. O sea, los tiempos han cambiado tanto que ya está da para una cosa como esa. Claro, claro, pero eso lo leo simplemente como una declaración para adaptarse a los nuevos tiempos, lo que es propio de un buen político en todo caso, no lo digo como crítica, sino lo que muestra cómo él está leyendo el ambiente, que es lo que ahora la lleva de alguna manera. Claro, o sea, por decirlo así, ¿cómo formular esto, no? La derecha, Pablo Nogueira siempre decía que la derecha tenía complejo de inferioridad, ¿no? Cuando la derecha efectivamente en Chile, por lo menos, se conformaba con sacar el tercio de los votos para tener el poder de veto en el binominal, y ese era todo su negocio, ¿no? Y pues bien, resulta que la derecha dejó de ser minoritaria en Chile y en el mundo, después de haber tenido así como la idea de que era minoritaria porque sí,
pasó a ser mayoritaria no la derecha tradicional, ojo, sino que nuevas derechas, no solo las derechas tradicionales, ¿no? Siempre cuento esta historia. Yo tengo una madre que es extraordinariamente momia, pero muy momia. La quiero mucho, por favor, pero realmente muy momia. Considera que soy un izquierdista peligroso. Y mi mamá, cuando gana José Antonio Kast, me dice, ¿viste? Ocurrió lo que Sebastián Piñera dijo que nunca iba a ocurrir, que es que ganó alguien que votó que sí. Yo le dije, mamá, es verdad. Y te felicito en cuanto votante del sí y en cuanto feliz porque ganó y votó que sí, pero no ganó porque votó que sí. Ganó por otros motivos porque se metieron otras dinámicas en el camino, ¿no? Y lo que pasó fue que las izquierdas entraron en una crisis extraordinariamente profunda, que en todo caso viene siendo diagnosticada hace muchos años, ¿no? Porque le cuesta conectar con el mundo popular y le cuesta conectar con los anhelos del pueblo, que se supone que es su gran referente. Adoptó en todo el mundo un lenguaje muy abstracto para las clases populares, adoptó ciertas costumbres y ciertos etos que lo alejan del mundo común, y las derechas, lo voy a comprobar muy bien, supieron leer muy bien en ese momento, y hoy día las derechas están mucho más conectadas con el sentir popular que las izquierdas, ¿no? Me tocó ayer, supongo que nadie lo vio porque era muy tarde, pero me tocó ayer entrevistar al ministro de Seguridad. Y el ministro de Seguridad puede decir hoy día, al margen del juicio que cada uno tenga, ¿no? Puede decir que está defendiendo una agente de seguridad que hace años habría sido muy difícil de presentar, y puede enfrentar todas las críticas del ministro de Seguridad, y le importa bien poco porque sabe que está conectando con un sentir popular extraordinariamente mayoritario. Esto al margen de si a cada uno le gusta o no le gusta, simplemente como descripción de hecho, ¿no? Fíjate tú que Gabriel Boric ganó la presidencia y nunca tuvo ningún tema importante para él en el cual tuviera el apoyo mayoritario de la población. Gabriel Boric nunca gobernó con viento a favor, porque desde el día en que ganó ya la cosa se había movido. ¿Se acuerdan de la primera vuelta que ganó José Antonio Kast? La derecha empató el Parlamento. José Antonio Kast ganó con el tema de la delincuencia y la seguridad, y ese viento a favor sigue corriendo, no sé por cuánto tiempo, pero este momento que tiene Gabriel Boric hoy día de tener un ministro enarbolando una agenda agresiva en su propio tema, en el tema que más le acomoda, no hubo nunca un ministro de Gabriel Boric que pudiera ir a un programa de televisión con esa tranquilidad. Ahora, eso también en el contexto de que él fue elegido presidente y después se conforma la Convención Constitucional y competir. Ahora probablemente es fácil decirlo una vez que ha pasado, porque en ese minuto, y sobre todo con la Constitución, la gente que eligieron, ellos juraban que todo Chile ya estaba en el carro de la ultraizquierda y que esa era la idea mayoritaria, y tanto así se confiaron que básicamente pusieron el destino del gobierno en esa convención. No vamos a hacer nada hasta que ustedes nos cambien la Constitución para nosotros ahí hacer todo lo que queremos, lo que todo Chile quiere y que nunca nadie ha logrado hacer. Efectivamente, ese fue el momento del gobierno, pero como nunca controló la convención, esto para los que les interesa esto, pero el gobierno, esto es un consejo que Maquiavelo siempre da, ¿no? Nunca dependa completamente de otro, ¿no? Que no está en usted controlar el movimiento de esa gente. El gobierno de Boric puso todas sus fichas en un órgano que no controlaba. Porque era medio incontrolable, no vamos a hacer esa historia de nuevo, porque, en fin, por el sistema electoral, habían grupos que eran, no sé si eran anárquicos, pero que eran muy renuentes a cualquier tipo de disciplina interna, y que cualquier intervención de la moneda les parecía un atentado a su propia soberanía, y por tanto el gobierno de Gabriel Boric delegó, por decirlo así, en la convención, pero nunca la controló, y por tanto nunca pudieron alinear ambos discursos. Ahora, el presidente Boric hace poco dice, sí, en realidad nosotros debimos haber intervenido, debimos haber moderado, pero en realidad quienes estuvimos siguiendo y conversamos con todos los protagonistas en la primera, segunda y tercera línea, en realidad lo que hacía la convención era lo que el gobierno quería. Entonces, no es que el gobierno no se atrevió a frenarlos, ellos estaban a favor de todo lo que se estaba proponiendo. Estaban a favor de lo que se estaba proponiendo. Después se dieron cuenta que en realidad parece que mejor no, pero ellos están totalmente convencidos de la gran mayoría de todas esas cosas. Sí, hay una gran frase de Michelle Bachelet, ¿se acuerdan cuando empleó una letra de Pablo Milanés? No es perfecta, pero se acerca a lo que simplemente soñé. Y efectivamente, más allá de los defectos técnicos que podía tener, porque finalmente acuérdate que votaron el aprobar para reformar, en el fondo había una idea de que en ese proceso constituyente se estaba jugando una revancha histórica de la izquierda de proporciones, digamos, completamente colosales, que hacía que incluso los detalles técnicos pasaran en segundo plano, ¿no? Esto en la historia de la izquierda es interesante, ¿no? Porque Salvador Allende, cuando sale electo, que tiene un proyecto de vida pacífica al socialismo, ese proyecto tiene un punto central, ¿no? Que es la reforma constitucional para poder pasar a la Cámara Única y obtener mayoría en el Parlamento, que el presidente Allende no tenía.
El presidente Allende no pudo hacer eso por una serie de motivos, se le complicaron las cosas, ganó la primera elección municipal en abril o mayo del 71, pero después las cosas se le complicaron al poco andar. Pero la frustración que la izquierda tiene históricamente de decir el gobierno de Allende fracasó, entre otros motivos, porque no pudo llevar adelante un cambio constitucional que le permitiera implementar las transformaciones y llevar adelante las transformaciones con las que sueña, era algo que para Gabriel Boric, que si ustedes recuerdan, y no tienen por qué recordarlo, pero pueden ir a mirarlo, ¿no? Que en su primer discurso de presidente él dice vamos a volver a abrir la Grande Alameda. Y que le hace un gesto a la estatua de Salvador Allende en la Plaza de la Constitución cuando va caminando, ¿no? Y que su primer discurso como presidente electo también parafrasea el discurso de Salvador Allende como presidente electo el 4 de septiembre del 73. Por tanto, esta perspectiva histórica estaba y por tanto el cambio constitucional era como un sueño al que no podían renunciar. Era como concluir lo que dejó inconcluso Salvador Allende. Lo que Salvador Allende no pudo hacer, cerrar la pausa o la siesta o la opresión neoliberal. Y era demasiado, por decirlo así, era demasiado épico y por tanto no dejes que la verdad te arruine una buena historia. Era demasiado linda la historia que se estaban contando. Claro, por eso es que no se opusieron, es que ellos realmente estaban de acuerdo con eso. Efectivamente. Más allá del detalle técnico, estaban conformes con el proceso porque les parecía que todos los problemas de Chile, hay que recordar ese lenguaje también, eran por la Constitución de Pinochet y por tanto una vez cambiada la Constitución de Pinochet, los problemas de Chile se iban a acabar. Ahora, antes de volver al hoy y pensar en mañana, paremos acá un poco porque lo que ocurrió en ese gobierno, sobre todo con la Convención Constitucional, estallido, todo eso, uno podría pensar que cambió Chile o que al menos genera un hito nuevo. Quizá algunos ya hablan, para nosotros o los más jóvenes como ustedes, quizá el hito ya no es sí no, ahora quizás apruebo o rechazo, por ejemplo. O sea, lo que venga. Para mis hijos mayores que tienen 18, 19, 20 años, el sí y el no, ellos nacieron en el año 2006, 2007, de ahí en adelante, digamos, o sea, el sí y el no realmente les puede tocar en cuanto en mi casa se habla de política, pero no es algo vital para ellos. La experiencia vital para ellos es que la vivieron de niños porque tenían, qué sé yo, 10, 12, 13 años, el estallido social. Cuando se quedan sin clases, cuando ven cómo se queman iglesias por la televisión. Esa es su primera, sin duda, en el caso de mis hijos nacidos en esa época, es sin duda su primera experiencia o apertura a la dimensión pública de la vida, ¿no? Como que están pasando cosas afuera y parece que están pasando cosas importantes. Esto vinculado además con la pandemia que viene inmediatamente después, que para los escolares fue un momento muy, muy especial porque se quedaron encerrados, básicamente no fueron más al colegio. Entonces, la experiencia vital que de mi generación había sido sin duda el sí y el no y que marcó el hito, sin duda que para la generación más joven eso obviamente eso se acabó, pero completamente fuera, y mientras más gente ingresa al padrón electoral, todos los años van ingresando gente que les queda todavía más lejos. ¿Qué dejó? ¿Con qué nos quedamos después de eso? Porque se hizo un intento por hacer cambios muy revolucionarios, bueno, fracasaron, después llegó un nuevo intento del que se habla menos porque fue menos muy vicioso, menos parafernalia, menos disfraces, pero no por eso tuvo un resultado distinto, también fracasó. Y bueno, y termina después siendo elegido un gobierno que es totalmente lo opuesto de Gabriel Boric. Es una muy buena pregunta, porque la tentación es decir, no pasó nada. Así como, bueno, volvimos a lo de siempre o algo parecido y volvimos más inclinados a la derecha de lo que nunca habíamos estado, ¿no? Cuando José Antonio Kast sale de la UDI, él fue a conversar con mucha gente y yo estaba en uno de esos grupos de gente con los que José Antonio Kast fue a conversar. No estoy contando ninguna infidencia porque cuando José Antonio Kast renunció a la UDI, conversó con muchísima gente para contar por qué se iba de la UDI. Y su propósito, si yo recuerdo bien esa conversación en la que yo estaba, en un grupo había bastante más gente, no estaba yo solo, pero no tenía ninguna vocación de mayoría. Él quería simplemente fundar un partido que estuviera más a la derecha porque le parecía que la derecha era un poquito blanda y por tanto quería forzar las cosas hacia acá. Y por tanto, así de lejos estaba de pensar en fundar un partido para llegar a la presidencia de la República después. Después las cosas se van dando y la política así, no tiene nada de raro, pero en su vocación o en su intención original no estaba esto. Yo creo que es muy importante y no hay una respuesta y no la tenemos y nos falta aún tomar distancia probablemente porque históricamente el estallido social sigue siendo ayer. Pero es muy importante intentar o al menos hacerse la pregunta, ¿no? De qué es lo que pasó ahí. ¿Qué es lo que pasó ahí? No fue solo un estallido delictual, aunque por supuesto tuvo una dimensión delictual evidente, con la cual yo no tengo ningún problema en condenarla y en decir, no,
idealmente no quememos la iglesia, digamos, no destrocemos los centros de las ciudades. Ojo que esto es un fenómeno en un sentido muy santiaguino, pero para los que andamos harto en provincia, el deterioro, la radicalización del deterioro de los centros urbanos en todo Chile después del estallido es algo que es para llorar. No se recuperó. Es para llorar y no se recuperó. Y hubo un cambio ahí que es brutal. ¿Y por qué digo brutal? Bueno, porque los centros de las ciudades es donde la gente se encuentra, donde la gente se conoce, donde la gente camina, donde la gente toma café, donde la gente lee el diario. Porque esto parezca de viejo, porque el diario ya casi nadie lo lee en papel, pero yo me sentaba en el centro de Viña a tomar un café y leer el diario. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, hubo una cantidad de gente más o menos importante y suficientemente masivo para que todo el sistema político pensaba que estaba todo el país ahí. Y no sé si estaba todo el país ahí, pero había buena parte del país ahí en esta actitud, en esta modalidad, en decir, mire, necesitamos cambio. Este sistema, digamos, nos puede haber dado muchas cosas, pero también nos da muchas insatisfacciones. Y nuestra lealtad moral con este sistema es precaria. ¿Qué quiero decir con lealtad moral? No que todos los chilenos hayan estado quemando iglesias, porque no es así, pero que una parte significativa de los chilenos, que no voy a cuantificar, pero creo que es significativa, estuvo dispuesta a avalar de modo más o menos tácito, con distintos grados de intensidad, el hecho de que, mire, yo no quemaría esto, pero no me parece tan malo que se haga, ¿no? Es la forma de, por fin, generar un cambio. Exactamente, para que ocurra algo parece que no hay otro camino. Y eso supone que la adhesión moral de los chilenos al régimen político, social y económico que tenemos es más baja de lo que uno pensaría que debería ser. Esto no significa, no estoy anunciando un nuevo estallido, no creo que haya espacio para que ello ocurra en un horizonte que uno pueda ver, pero revela ciertas fragilidades del sistema que son extraordinariamente brutales, ¿no? O sea, un presidente que es escogido con mayoría más o menos amplia, como fue Sebastián Piñera a fines del 17, a un año y medio de gobierno, parece que el país se le va completa y enteramente encima. Hay algo que nuestras instituciones no están captando. Y mi pregunta hoy día, pero creo que no tengo una respuesta, pero yo creo que vale la pena formular esta pregunta, es, claro, hoy día las urgencias son empleo y seguridad por motivos evidentes, ¿no? Cuando no tiene empleo tiene un problema, cuando no puedes caminar por la calle o tienes miedo de que tus niños vayan al colegio tienes un problema, perfecto. Y eso me parece comprensible, o al menos es como el primer dato de la realidad, y por lo cual el ministro Rau habla como habla, y que lo critiquen lo tienes en cuidado, es más, le sirve en un sentido, ¿no? Porque ya. Pero ¿significa eso que los problemas que llevaron a los chilenos a avalar de modo más o menos tácito, con mayor o menor grado de intensidad, esa violencia, desaparecieron? Yo creo que no. Yo creo que simplemente están sumergidos bajo otras capas de inquietudes y de crisis, ¿no? Y si es que la tesis que yo estoy formulando aquí es plausible, vaya, Chile tiene dificultades y desafíos muy serios que enfrentar que no se reducen a la seguridad y al empleo, por más que eso sean los más importantes hoy día, sin duda. O sea, uno podría confiar en que la gente no avalaría otro estallido porque las consecuencias fueron muy duras. La gente tuvo que perder sus paraderos, perdieron su supermercado, o sea, se dieron cuenta que es un costo que ellos mismos tuvieron que asumir y no necesariamente porque crean que la institucionalidad es tan robusta o importante, ¿no? Efectivamente. Entonces, la precariedad de nuestras instituciones yo creo que sigue estando ahí. Y fíjense en un dato tan elemental como el siguiente: la economía de mercado promete crecimiento y prosperidad. Esa es su promesa elemental, ¿no? Pero cuando el país deja de crecer, se produce una frustración de expectativa, porque ya no hay en el horizonte progreso, sino más bien precariedad, no alcanzo a pagar las deudas. Recuerda todo lo que se habló en ese minuto, que yo creo que era fundamentalmente cierto, ¿no? Coincidió la época con la primera generación de jubilados en el nuevo sistema entero, por tanto son adultos que la universidad no les dio las promesas, o sea, el título universitario no les dio las promesas que le había prometido, o sea, que le había anunciado, que tienen que empezar a ayudar a los papás con los remedios, con la jubilación. Entonces hay como una presión social sobre ciertos segmentos de la sociedad chilena que yo creo que no han sido superados, sino que están simplemente ocultos bajo otras capas de problemas. Una de las muchas dificultades que tienen todos los analistas políticos quienes se dedican a esto también es tratar de entender qué pasa realmente detrás de los fenómenos, porque alguien podría decir, ganó Boric, Chile es de ultraizquierda. Y ellos pensaron que todos querían exactamente eso. Alguien podría decir ahora, no, Chile es de ultraderecha. Pero sabemos que eso no es así. Probablemente hubo, después de varias décadas fome, como decía, claro, hubo una frustración, se acumularon varios problemas, gente que estudió, que tenía la promesa que iba a estar igual o mejor que sus padres, cosa que ocurrió por muchas décadas, pero ya no. Bueno, quizá vieron en Gabriel Boric algo totalmente distinto y dijeron, bueno, apostemos por algo totalmente diferente. Y dado que eso no resultó y fue para peor, bueno, ahora probemos con algo exactamente igual, pero distinto hacia el otro lado.
Sí, eso yo creo que es una buena descripción del escenario. O sea, cuando se van gastando las fichas de cada sector o cada grupo, bueno, saltó de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet, de Bachelet a Piñera. Fue una cosa bien singular esa vuelta. Pero bueno, que han desgastado esos dos mundos. Salta Boric, que era un mundo que estaba fuera de la concertación explícitamente. Bueno, ese mundo no responde. No salta Belín Matei, no salta José Antonio Kast. ¿A quién puede saltar? Les dejo la pregunta, pero esto es un abanico muy largo, ¿no? Puede saltar a Johannes Kaiser, puede saltar a Franco Parisi, puede saltar a alguien a quien no conocemos, ¿no? Agregaría a eso la fragmentación del escenario político por el debilitamiento de los partidos. Y perdón por latearlo, porque uno empieza a hablar como viejo, ¿no? Pero me puedo equivocar con los números, pero Patricio Elwin saca 54% de los votos, yo creo que Eduardo Frei Ruiz Tagle saca 56 o 58, pero es de esa, en primera vuelta, por favor, o sea, no, primera vuelta, ¿no? Después Joaquín Lavín obliga a Ricardo Lagos a la segunda vuelta, pero lo obliga en un contexto donde ellos dos suman 95% de los votos. O sea, sacan, no sé, 49, 48, 5, me puedo equivocar, pero es más o menos esa la... después Piñera saca más de 40% la primera vez que va, no porque va con Joaquín Lavín, ¿no? Pero con Joaquín Lavín se dividen y sacan, qué sé yo, 20 puntos cada uno, pero se apoyan en segunda vuelta, ¿no? O sea, Lavín apoya a Piñera. Pero después empieza a ocurrir un fenómeno de votos prestados, ¿no? En el sentido que Gabriel Boric gana la elección, pero la primera vuelta la ganó José Antonio Kast. Y la primera vuelta fue el mismo día de la elección parlamentaria. Y en esa elección parlamentaria, el año 2021, si mal no recuerdo, 2021, sí, ¿no? Sí, 2021, la derecha sacó un resultado parlamentario inédito en su historia. Y por tanto, ese día, Gabriel Boric pasa a segunda vuelta, pero la derecha tiene algo, no sé si hay que celebrar, porque estaba en el suelo, pero ¿cuál fue mi sentimiento ese día? Que la derecha estaba viva, ¿no? Porque hay que recordar, esta secuencia es importante, ¿no? En mayo del 21 había ocurrido la elección de convencionales, alcalde y gobernadores, donde la derecha había sido arrasada, reducida a nada, y por tanto 5 meses después José Antonio Kast sacaba casi 30% de los votos y pasaba a segunda vuelta. De hecho, la sensación, ustedes saben, a mí me toca comentar, no sé si fue a la radio o a la tele esa noche, la sensación ambiente de la noche de esa primera vuelta era que Kast tenía la primera opción, porque si tú sumabas Kast con muchos votos de París y más los de Sichel, o sea, como quedaba, después Kast hizo una pésima campaña en segunda vuelta y con Gabriel Boric, ¿no? Pero Gabriel Boric ganó con un 25% en primera vuelta y el resto de sus votos eran prestados. Y José Antonio Kast, hace 6 meses o hace un poco más, digamos en noviembre del año pasado, en primera vuelta saca poco más de 20 puntos. Y hagan ustedes este ejercicio si es que se acuerdan del ambiente que había en noviembre del año pasado, cuando subía Kaiser a la encuesta. La gente, ¿se acuerdan del voto estratégico, no? Todos conocemos gente que se cambió de Matei a Kast, de Kast a Kaiser, de Kaiser a Matei, porque según los movimientos, voto puramente estratégico. Y usted le saca, ya no me acuerdo viendo el número, pero usted le saca 4 puntos a Kast y se los sube a Parisi, cuestión perfectamente posible. Le da 2 de esos puntos a Belín Matei, 2 de esos puntos a Kaiser, y esta conversación tendría otro tenor, porque no sé quién hubiera ganado esa segunda vuelta. Por tanto, un escenario político extraordinariamente fragmentado y sobre todo desleal. La palabra de lealtad tiene una connotación moral, y no lo quiero decir moralmente, ¿no? Pero ya no hay tradición de voto y por tanto es muy difícil predecirlo. Los encuestólogos se matan tratando de determinar cuál es el mecanismo para predecir el voto de alguien, ¿no? Porque es un votante muy impredecible. Y si vamos más para atrás, bueno, ya dije la primera convención, pero la segunda convención el Partido Republicano sacó una cantidad de consejeros completamente inédita y son los mismos electores que van para acá, para allá. Y pueden ir a cualquier lado. Por tanto, la volatilidad del electorado le da una inestabilidad política al país, por supuesto que es muy grande. Que insisto, recuerden los tiempos en que un presidente ganaba en primera vuelta donde no había necesidad de hacer segunda vuelta. Y eso no fue hace 100 años, ¿no? Fue hace cierto tiempo, pero no hace 100. Ahora, podemos encontrar un punto en común en el desafío que tenía Gabriel Boric cuando ganó, con una agenda súper radical, súper transparente. Ellos, por ineptitud, por falta de tiempo, por falta de apoyo, por lo que sea, no la implementaron, pero sí la comprometieron. En el caso de José Antonio Kast, él no ganó disfrazándose de centro derecha, ni tratando de tener un programa ajeno, al contrario, fue súper explícito en decir exactamente lo que iba a hacer, y lo está haciendo. Y además ha tenido los votos para poder avanzar en eso. Entonces, uno podría pensar, acá se están jugando todas las fichas, les puede ir muy bien o puede pasar lo mismo que con la convención, en el sentido de decir, esta idea tampoco funciona. Es difícil gobernar Chile, eso es lo primero que hay que decir, ¿eh? Es muy difícil gobernar Chile cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué haría usted? Raymond Aron, que era un gran comentador, o sea, un gran filósofo y pensador francés, pero que también era comentador, escribía editorial en el diario, siempre decía, antes de criticar al ministro, pregúntese usted qué haría en su lugar, ¿no? O sea, porque bueno, hay que estar en el pellejo del ministro, yo no soy ministro, pero siempre cuando escribo, cuando hablo, me hago la pregunta, bueno,
hay que estar ahí, digamos, hay que estar con esas manos en esa masa, digamos, y cuando uno da algún tipo de opinión tiene que ser siempre tomando eso en cuenta, ¿no? Dicho eso, por supuesto que el gobierno tiene problemas y todos lo hemos visto, digamos, y son más o menos visibles, pero claro, hay ciertos escenarios en los cuales, salió una cifra económica muy mala hoy día en todo caso, pero si es que durante el segundo semestre del otro año, porque este gobierno tiene una ventaja que no tuvieron los dos anteriores, que es que solamente tiene elecciones municipales en 2 años más, ¿no? Entonces tiene 2 años. Si es que la economía de aquí a la municipal se recupera, lo que yo no soy economista, así que esto no lo tomen como una opinión del ego nomás, pero no es imposible, porque la economía tiene que ver con la expectativa, entonces eso podría ocurrir. Y si la percepción, ojo lo que les digo, si la percepción de inseguridad baja por las señales que da el gobierno, que está tomando medidas y es robusto, bueno, resulta que este gobierno puede haber sacado más cosas de las que muchos otros gobiernos han podido hacer, porque hasta aquí a uno le puede gustar más o menos, insisto, esto no es una opinión técnica sobre el contenido de ella. Con la mega reforma, el presidente Kast tiene razón cuando dice júgueme por los resultados. ¿Qué gobierno había sacado una reforma así en este tiempo? Bueno, cuando la derecha había tenido la personalidad para sacar una reforma así, bueno, tiene ciertos elementos para decir eso. Obviamente que si es que la economía no se recupere, la percepción de inseguridad no baja y por tanto las principales promesas del gobierno no se ven cumplidas, va a estar en problemas. Pero es verdad que uno puede tener muchas críticas, y yo tengo muchas, ¿no? Pero en lo grueso, el gobierno efectivamente está haciendo lo que prometió hacer, tiene energía para hacerlo, lo hace con dificultades porque no tiene mayoría parlamentaria, por tanto tiene que ir a negociar con el PDG, pero en fin, hay que ir a buscar los votos a algún lado. Entonces uno puede tener mucha crítica, y yo tengo mucha crítica en el detalle, pero efectivamente, como te decía hace un rato, todavía sigue navegando con viento a favor. Dentro de todo, esto le juega a favor y en contra, que no va a tener excusa, porque aprobó su tremenda reforma, cosa que no había en estos otros gobiernos y no en el tiempo. Y lo más probable es que también va a aprobar su mega reforma en seguridad, quizás no tal cual, no con todo, pero sí con cosas muy robustas o que al menos se vean como algo muy grande, muy importante. Esperemos que los 240 días bajen, porque es probablemente un exceso. Pero sí, los sustantivos de seguridad, por supuesto, se va a aprobar, porque en el fondo, supongo que el Frente Amplio particularmente se van a oponer y quizás algunos socialistas, pero es muy difícil oponerse y el gobierno lo sabe muy bien. Pero por lo mismo va a ser juzgado por sus resultados y por tanto la promesa es alta. O sea, la promesa en economía del ministro Quiró es gigantesca. Y recuerden, la última reforma tributaria de otro signo, hay una frase famosa, no tienes por qué recordar, esto me sale a mí por lo viejo, pero pasó hace realmente muchos años, pero fue una frase famosa, quizás te acuerdas, ¿no? Júguenme por los resultados. Arenita. Ministro Arenas de Michelle Bachelet II, una gran reforma tributaria, y pasó muchos meses diciendo que ya hay brotes verdes, ¿no? Y nunca hubo brotes verdes, y de hecho los economistas de la nueva mayoría de aquella época han reconocido en los últimos meses que esa fue una mala reforma y que tuvo impacto negativo en el crecimiento de Chile. Por tanto, a Quirós se le va a cobrar igual. Así como la reforma de educación, así como la reforma tributaria, la reforma del sistema político. Y la electoral, esa te iba a mencionar, que yo creo que es la que probablemente una de las que más nos pesa, que el cambio del sistema binominal por un sistema proporcional, que tiene muy fragmentado el sistema político, porque básicamente, ¿cómo decirlo? Usted en un distrito grande sale electo con ¿cuánto? Con un 6, 8% de los votos. Y por tanto, el incentivo de un diputado a hablarle, no les digo al 50% de los chilenos, que sería mucho decir, pero al 30 o al 20 es nulo. Él tiene que hablarle a su tribu y con eso sale electo diputado. Lo que hace que los incentivos en el Parlamento estén muy desalineados respecto a los incentivos del Ejecutivo, que tiene que lograr mayorías amplias y tiene que lograr apoyos amplios. A los parlamentarios les basta con hablarle a un nicho muy pequeño y eso produce un problema gigante. Y eso efectivamente se produjo en ese gobierno por motivos que, en fin, tiene una lata explicar, pero que tiene sus motivos bien politiqueros en todo caso, ¿no? Daniel, uno de los desafíos también, o preocupaciones de muchos, tiene que ver con la democracia. Si volvemos a la época Fome, de Fukuyama, el fin de la historia, donde dice, ya probamos todos los sistemas, la democracia demostró ser el mejor, listo, se acabó. Bueno, ahora vemos que cada día la valoración de la democracia está cayendo porque la gente ve que los problemas no se resuelven, entonces muchos dicen, pucha, ¿de qué sirve ponernos de acuerdo, votemos, si al final de todo esto queda nada y nadie se pone los pantalones o nadie toma las medidas? ¿Cómo ves o cuánto riesgo hay que eventualmente pudiéramos terminar en una devenida medio autoritaria? En el caso, por ejemplo, de esta reforma, cuando se cuestiona los poderes que se les daría en este nuevo estado de excepción constitucional, algunos dicen, oye, incluso siendo derecha, ojo, nos está quizá pasando un pueblo o varios pueblos, ¿qué pasaría si el que gobernara fuera alguien del otro sector? ¿Queremos darle tantas atribuciones a un presidente que después en algún momento nos pueden jugar en contra?
Fukuyama nos prometió que estas tres cosas iban necesariamente juntas y por tanto no teníamos más preocupaciones. Democracia, liberalismo y progreso. Fíjate, ¿eh? O sea, nos vamos a gobernar, democráticamente, no hay ninguna tensión con eso. La democracia, hasta la tesis principal de su artículo de su libro, es que, bueno, el mundo avanza hacia más democracia, los regímenes autoritarios van de bajada, por tanto, democracia. Liberalismo, porque va a ser una democracia respetuosa de la libertad individual y no va a haber ningún conflicto entre democracia y liberalismo, ¿no? Esto es una discusión teórica respecto a si es que acaso la democracia es necesariamente liberal o no. Yo creo que son al menos analíticamente distintas, pero da lo mismo. Y progreso económico, porque el mundo está creciendo, la globalización es feliz, cada vez vendemos y compramos más cosas, por tanto, estas tres cosas van juntas y por tanto, basta con que usted, lo digo sin ninguna connotación crítica, pero basta con que usted firme tratados de libre comercio y esto va a navegar con un piloto automático solo. Y firmamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que resulta que hoy día Estados Unidos nos dice, ¿sabe qué? Esto es un papel, no estoy dispuesto a respetarlo. Perfecto. Y resulta que nos hemos encontrado con un mundo donde estas tres cosas entran en tensión. Entran en tensión porque ustedes van a ver la encuesta académica del fin de semana donde el público va a apoyar básicamente todas las medidas del gobierno, y uno va a decir, efectivamente, hay gente que se va a hacer la pregunta, bueno, si está bien, hay que proveer de seguridad a los chilenos, que es lo que ellos quieren, pero resulta que esto hay que equilibrarlo. Y es cuestión de equilibrio, creo yo, es cuestión de equilibrio. O sea, los chilenos quieren seguridad y quieren tomar medidas fuertes en seguridad, y eso, el arte de la política es equilibrarlo con que eso no vaya en desmedro de las libertades individuales. El equilibrio es difícil, muchas veces se tensiona, muchas veces se entra en zona gris discutible, pero yo creo que una democracia que quiere seguirlo siendo tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si no entra en terreno peligroso. Si le suman el progreso con el estancamiento económico, entonces resulta que la tentación por un modelo autoritario que me dé lo que yo quiero, que es seguridad y prosperidad económica, por supuesto que es alta. Y si las democracias no toman ese desafío seriamente, o sea, como para decir, ¿cómo lo hacemos para proveer de progreso y seguridad al interior de las reglas de la democracia liberal, pero proveer de ellas? Por supuesto que van a estar en riesgo. Por supuesto que van a estar en riesgo. Yo creo que esa es la gran tensión que enfrentan las democracias liberales del mundo hoy en general. O sea, me resulta difícil, por decirlo así, apostar o decir con plena seguridad que en 20 o 30 años más los Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, España y los países de América Latina, por cierto, pero ahí es menos dudoso, se vayan a gobernar como hemos visto que se han gobernado los últimos 40 años. Parece que va a ser distinto. Yo no sé lo que va a ocurrir, pero no va a ser la misma dinámica que hemos tenido en los últimos 40 años, ¿no? De hecho, los partidos tradicionales están en algunos países más, en algunos menos, pero están en general más bien hechos pedazos. Pero eso también tiene que ver con que los problemas se han agudizado. O sea, delincuencia ha existido siempre, pero no es lo mismo temer el mechero, la micro que te tira en la cadena, a que lo puedan acuchillar, a que lo secuestren, extorsiones, crimen organizado. Entonces, en el caso de la migración, toda la vida ha habido migración. Toda la vida hemos convivido con peruanos, bolivianos, jamás ha sido un tema, había sido un tema, hasta que se agudizó y lo mismo pasa en Europa y en todo el mundo. Entonces, es el extremo de cómo un problema ha llegado a un nivel que ya agobia la vida de las personas, en el que, claro, probablemente estamos dispuestos a renunciar a más cosas de las que antes hubiéramos pensado necesarias. Claro, cuando es amenazada, por decirlo así, todo aquí estamos aquí tranquilos, porque en general pueden haber excepciones, pero supongo que estamos todos tranquilos, que nuestras familias están bien, los que tenemos niños suponemos que están seguros, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Y por tanto, la gente mientras más inseguridad siente, más dispuesta está a renunciar a ciertas garantías liberales e individuales, que a mí me parece muy importante, por favor, pero yo no le puedo pedir a la señora que no puede salir de su casa que valore derechos abstractos. Ella solamente quiere salir de su casa. Y el desafío de la democracia está en satisfacer esa necesidad imperiosa, dentro del marco de las garantías de los derechos individuales, y eso no siempre es fácil. Pero tú tienes razón, esos problemas se han agudizado mucho en los últimos años y este es un fenómeno completamente global, ¿no? Si usted abre un diario extranjero o ve la televisión extranjera, digamos, europea o norteamericana, se va a encontrar con discusiones que son llamativamente parecidas. Y en parte por la intensidad, el caso migratorio es muy evidente, ¿no? Por la intensidad del fenómeno y por el vínculo que ha tenido lamentablemente con parte del crimen organizado. En el caso además latinoamericano, esto está por supuesto mediado por la crisis venezolana, porque no tendríamos la crisis que tenemos en muchos sentidos en toda América Latina, aunque hay países que tienen más problemas que nosotros, por de pronto Colombia, por la crisis, la terrible crisis en la que sigue viviendo Venezuela, hoy día operando bajo protectorado americano básicamente, pero esa crisis sigue viva, ¿no? Noticia en desarrollo, no sabemos muy bien qué va a ocurrir ahí. Bueno, uno podría estar esperanzado, aunque quizá hay una transición, quizá ordenan un poco y se van, bueno, no tenemos cómo saberlo. No tenemos cómo saberlo hoy día, y uno hubiera pensado que si es que salía Maduro, el cambio al menos iba a ser un poquito más rápido, un poquito más visible, ¿no? Pero Estados Unidos parecen hoy día simplemente preocupados de
que la cosa no se desordene mucho, sacar el petróleo que puedan sacar y no tienen muchas más preocupaciones hasta el día de hoy. Ahora, uno si hace política de ficción, uno podría decir, si él, a ver, de partida, liberó los rehenes israelíes, por ejemplo, cosa que no había ocurrido 2 años antes, él intervino y se logró. Sacó a Maduro. No sabemos todavía qué va a pasar, pero eventualmente si hubiera un final feliz, él dice que viene por Cuba después. Si él lograra sacar al régimen de Cuba, chuta, se gana todos los premios Nobel de la Paz, Adamantium, de todas las cosas que se puedan imaginar. Una figura que uno lo puede decir, este señor está loco, desquiciado, demente, pero finalmente, con todos sus problemas, sus formas, sus malos modos, quizás logra con esa vía cosas que nadie había logrado antes. Que sería como terrible, porque ojalá no se tuviera que llegar de esa forma. O sea, ojalá. Sí, y de hecho yo creo que fue ese tipo de argumento que lo condujeron, según una famosa nota del New York Times, que no tiene desperdicio alguno, que es la que cuenta cómo convenceron a Trump de ir a Irán, ¿no? Ir a Irán. Y claro, lo que pensó Trump, aparentemente, todo lo sabe, mediado por tantas cosas, no es que uno tenga un conocimiento directo de lo que pasa, pero claro, Trump dijo, bueno, sacamos a Maduro, resolvemos Venezuela, el problema cubano está en vía de resolución, porque básicamente lo que está haciendo Estados Unidos es asfixiarlo, y una asfixia bien radical, digamos, pero en fin, el problema cubano es muy viejo, no me voy a detener ahí. Imagínense que Donald Trump, resuelve el problema venezolano, el cubano y el iraní. El iraní es un problema para Estados Unidos que tienen desde principios, fines de los 70, principios de los 80, nadie ha podido hacer nada, pero resulta que Irán es un país, no sé cuántos millones, pero pueden ser 80 o 100 millones de habitantes, quizás más, de una cultura antiquísima y que remite a otras cosas. Por tanto, yo tiendo a estar de acuerdo contigo con Venezuela y Cuba, aunque quiero ver qué es lo que termina siendo en Venezuela, pero creo que el problema iraní le va a terminar pesando más, en el sentido que para nosotros los latinoamericanos, Cuba y Venezuela va a ser muy importante, pero globalmente hoy día el estrecho de Hormuz está peor que cuando él intervino. Claro, es que probablemente lo que él no sopesó es que no hay racionalidad alguna detrás, porque uno puede pensar Cuba lo va a asfixiar, en el caso de Maduro, van a querer comprar su libertad o si tienen un problema económico van a hacer. En el caso de Irán, no hay argumento, no hay nada que vaya a ir por sobre la ideología y si es necesario se van a matar todos, los van a matar a todos y se acabó. O sea, no se puede negociar con ellos. El único modo, o sea, creo yo, pero por decirlo así, sin tropas en tierra, que Trump no quiere porque su promesa de campaña fue no poner más tropas en tierra, porque los americanos no quieren que sus hijos y sus soldados mueran, digamos, a miles de kilómetros, me parece razonable en algún sentido, sobre todo que no hay un objetivo estratégico demasiado claro, y por tanto las tropas en tierra para controlar Irán no serían ni 2.000, ni 5.000, ni 10.000 soldados, sino bastantes más. Es muy difícil neutralizar la amenaza que representa Irán para Estados Unidos y para el mundo entero. Y por tanto, cuando decía que el estrecho de Hormuz está peor, porque antes de que Estados Unidos interviniera, el estrecho de Hormuz era un paso de relativa libertad y hoy día no lo es y Irán no va a soltar la manija que tiene porque es muy fácil. Esto es como si yo descubriera que puedo cobrar peaje a la salida de mi casa, digamos. Ayer no sabía, hoy día sé, bueno, cobro peaje, obviamente, digamos. Pero quedó peor, quedó objetivamente mucho peor y no tiene cómo salir el hombre de ahí. Es lamentable que en Chile, pero en fin, esto pasa por la crisis de los medios que Bárbara conoce mucho mejor que yo, pero es lamentable como en Chile las noticias internacionales, como tienen poco espacio, se siguen poco, ¿no? Cuando pasa otra cosa, como que esa otra cosa ya, como que no hablamos más de Irán, pero en Irán siguen pasando cosas. O sea, y el impacto que está generando para todo el mundo es muy dramático. Es enorme y el petróleo sube y solo baja. para ellos, claro. Exacto. Ahora, volviendo a los desafíos que tenemos presentes, hablemos un poco de la derecha. ¿Cómo ves la evolución? Tú has estudiado harto en eso, también haciendo una especie de mirada de el silencio. Todo lo que se quedaron callados, todo lo que dejaron que hubiera mitos que se pusieran por encima, que solo les importa lo económico, que solo les importa el crecimiento, que no les importa a la gente, cuánto pesa eso o no, ya lo sé, ahora hay varias derechas, y hay unas que han quedado más atrás, otras que han logrado avanzar, pero todo está muy, muy débil. Está muy débil, también muy fragmentada, una crisis de identidad tremenda. No sé si vieron la declaración ayer, probablemente la vieron, ¿no?, de la senadora Kaiser, que decía: no puedo entender que un gobierno con tanta falta de coraje para no indultar, ¿no?, que era el mismo lenguaje que empleaban los republicanos con Chile Vamos, que es una cosa, una dinámica completamente normal. Lo que pasa es que es muy gracioso ver cómo opera en la realidad, ¿no? Quiénes son los cobardes, los valientes, ahora la derechita cobarde es lo que les decían en la derechita cobarde a los otros. Claro. Exacto. Pero claro, la derecha en Chile ha tenido una evolución extraordinariamente singular, porque como tú recuerdas, como tú recordabas hace un momento, efectivamente la derecha en los años 90 se quedó, ¿cómo decirlo?, un
poco achanchada, no sé cómo decirlo, un poco silenciada, si es la palabra que yo empleo de hecho, pero con pocos desafíos, ¿no? Porque básicamente la economía operaba, la política, digamos, a la derecha le bastaba un tercio para mantener un derecho de veto y por tanto no tenía demasiada aspiración de poder. Yo, esto lo digo en primera persona, yo era un dirigente universitario, pero yo milité muchos años en un partido de derecha. Y cuando uno hablaba con los parlamentarios de derecha, en general había excepciones, pero en general era bueno, yo tengo que sacar un 20% de la parlamentaria, mi compañero lista saca 15 y estamos listos. Pero vocación de mayoría, cero. Pero probablemente eso cambió con Joaquín Lavín, cuando por primera vez... Eso cambió en el 99. Yo lo viví también, uno dice, uy, chuta, capaz que pueden ganar. Parece que se puede ganar. Parece que se puede. De hecho, en la UDI en esa época... Esto no es el tercio, sí. quizás... Y de hecho, tanto fue así que en la UDI de esa época hubo más bien susto, digamos, de que chuta, no estamos preparados para esto, digamos, no lo veíamos venir. Después vino un fenómeno que todavía tampoco lo hemos terminado de entender, pero cuya influencia en la derecha chilena es muy importante, que es Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue electo 2 veces presidente, fue electo con mayoría, era un hombre que había votado que no viene del tronco histórico de la derecha, pero si uno tiene que nombrar políticos importantes de la derecha en las últimas décadas, me parece que por más cercano o no que uno haya sido a él, por más crítico o no que sea uno de él, me parece que uno no puede sino reconocer el fenómeno de Sebastián Piñera, que federó a cierta derecha y gobernó 2 veces, la segunda vez a mi juicio terminó mal por muchos motivos, pero es un personaje muy importante, pero que quiero ser aquí muy justo en mis palabras, pero que, por decirlo así, el piñerismo no sobrevivió a Sebastián Piñera. Entonces uno se pregunta, ¿qué dejó Sebastián Piñera? Dejó 2 gobiernos, dejó muchos cuadros políticos, mucha gente con experiencia, todas cosas muy importantes, ¿no? Pero como proyecto político, me parece a mí que sobrevivió mal o poco, o eventualmente nada. Y por tanto, esa indefinición ideológica de Chile Vamos, que uno puede ver si ustedes siguen la política, voy a dar por asumido que algo la siguen, ¿no? En la cantidad de veces que Evelyn Matei el año pasado tuvo que relanzar su campaña y la cantidad de estrategias de campañas que tuvo, ¿se acuerdan o no? Una época en que dijo Evelyn y Matei, ¿no? Y después era un tema aquí, después un tema allá, después iba al centro, después iba a la derecha, que la seguridad, en fin, infinito. Era porque no había ahí una consistencia política. ¿Y qué hacía José Antonio Caz entre medio? Que viene siendo el segundo hombre de la derecha que llega al poder, digamos, después de la restauración de la democracia. Caz tenía un martillo y un clavo. Un martillo y un clavo. Y mientras Evelyn Matei dijo 66 cosas distintas en 10 meses, José Antonio Caz siguió martillando el mismo clavo. En política la persistencia paga mucho, ¿eh? Porque José Antonio Caz simplemente dijo, alguna vez me va a tocar mi hora. Entonces yo me voy a parar aquí y alguna vez el péndulo va a pasar por acá y yo lo voy a tomar. En vez de andar corriendo detrás del péndulo, ¿sí? Esto en política es muy importante, ¿eh? Yo tengo paciencia, tengo sentido de misión, porque José Antonio Caz también tiene eso, yo me voy a parar aquí a esperar que esto llegue porque alguna vez va a llegar. Y mientras Evelyn Matei perseguía el péndulo por todos lados, ¿no? Y por tanto, uno podría decirlo así, la derecha pasó del piñerismo al castismo, pero no sabemos bien qué es el piñerismo en cuanto a proyecto político más allá de la persona de Sebastián Piñera, y todavía está por verse si que el castismo representa algo más que la persona de José Antonio Caz o una agenda coyuntural. Tengo una discusión, me toca siempre conversar con él en un medio, o sea, no una discusión, pero mi amigo Jorge Navarrete dice que a este gobierno y no a este gobierno, que a este presidente en particular le importa un rábano su sucesión. Que a José Antonio Caz lo único que le importa es sacar sus proyectos adelante y la sucesión no es su problema, no, él quiere ser medido por los resultados de su gobierno. Yo tengo dudas de que sea así, me parece que sí, así es un error, pero es interesante mirarlo desde ese punto de vista. ¿Le interesa a José Antonio Caz y está pensando su gobierno en cómo promover que se reelija un gobierno de derecha o esa no es su preocupación? Porque si no es su preocupación, bueno, el castismo acaba y muere con José Antonio Caz. Claro, que es una pregunta súper compleja porque uno puede decir, a ver, si es que lo que más le importa es no sacar sus proyectos por sacarlo, es porque, o sea, yo asumo que los quiere sacar, yo asumo que, pero no porque lo prometió, yo asumo que es porque está convencido que esa es la forma en que se va a lograr el resultado. Entonces, si es que el foco está en, por ejemplo, reactivar la economía, mejorar la seguridad, es bien distinto a si el foco está, me tengo que reelegir o tengo que ser popular, porque, por ejemplo, medidas como sacar el MEPCO, si el foco fuera reelegirse, quizás no lo habrían tomado nunca. Pero si el foco es mejorar la economía, sí la toman. Entonces, eso puede definir lo dispuestos que están a hacer cosas impopulares, que probablemente va a tener que hacer muchas más. Ganar una campaña prometiendo recortar todos los gastos posibles no es lo tradicional, al contrario, no es siempre ofrecen, al contrario, dar más beneficios, no menos.
Bueno, un argumento en pro de lo que dice Jorge Navarrete es el papel del ministro Quirós. O sea, el ministro Quirós parece extraordinariamente empoderado. La semana pasada llegó a decir ¿Parece esto, o...? llegó a decir esto en una entrevista, llegó a decir, yo voy a precisar lo que quiso decir el presidente en su entrevista. Yo trabajo en una universidad. Si yo alguna vez dijera, digamos, voy a precisar lo que quiso decir mi rector, en fin, mi rector es una muy buena persona y supongo que no me pasaría nada, pero yo creo que no estaría contento, ¿no? Y por tanto, el papel y el lugar del ministro Quirós, a mi juicio, están en el centro de esta pregunta, ¿no? Porque si el ministro Quirós tiene tanto poder como parece que tiene, efectivamente parece que el gobierno no está preocupado por lo que viene después, ni está preocupado por la política en estricto rigor. Bueno, también hay un tema de forma, porque incluso cuando nombran al subsecretario de Hacienda, él dice, sí, el presidente también estaba de acuerdo, como que la decisión la tomé yo. Normalmente todos estamos acostumbrados, independiente de quién decide las cosas, siempre dicen, el presidente determinó, él mandó. Por supuesto. El ministro Quirós no tiene esos cuidados y lo que es bien sintomático del poder que ha adquirido. Y eso significa que, si es que esto es plausible, que no tiene un contrapeso político suficientemente robusto, que es lo que se vio la semana pasada, una cosa media anecdótica y media seria, que el ministro Alvarado no sabía, digamos, si habían ido al TC o no, y bueno, resulta que el ministro Quirós y lo dijo, ¿no? Creo que dijo una frase así como, o sea, yo soy ministro de Hacienda, no le ando avisando a la gente lo que hago, digamos. Mandando Entonces, WhatsApp claro, a los otros ministros. no es mi pega. Entonces, ahí probablemente hay un problema en ese contrapeso para donde falta, siendo yo no sé si, o sea, en fin, yo creo que el ministro Quirós es un ministro muy competente y sobre todo que tiene un proyecto, pero por momentos da la impresión de que falta un contrapeso político al enorme poder que tiene el ministro Quirós. No, lamentablemente se nos acabó el tiempo, y podríamos seguir acá horas y horas, pero como palabras finales, como conclusiones, lo que estamos, quienes acá también se están formando, están mirando cuáles van a ser los desafíos que tenemos que enfrentar y qué viene. ¿Qué le podrías decir? No, los desafíos son enormes y retomo algo que había dicho al principio, ¿no? Vivimos tiempos inciertos, cuesta pensar en lo que viene en el futuro. Los que tenemos niños a veces nos preguntamos, ¿no? Bueno, pero la verdad es que la historia de los años 90, en la que yo me eduqué, es la excepción en la historia de la humanidad. La humanidad ha vivido siempre en medio de desafíos de incertidumbres gigantes, digamos, entre invasiones, guerras, crisis económicas, no estoy prediciendo nada de eso, y espero que no ocurra. Pero los tiempos que vienen son más inciertos. O sea, ¿cómo que no ocurra? Lo que está ocurriendo todos los días. Y está ocurriendo. Son tiempos más desafiantes y que exigen mucho mayor esfuerzo por comprender lo que está pasando, y por eso, si algo los puedo llamar yo, pero viene un poco de cerca, es todo lo que ustedes se preparen para comprender lo que pasa en el país y en el mundo les va a permitir hacer lo que sea que hagan después, ya sea en la dimensión pública, pero también en la dimensión privada, les va a dar más herramientas de comprensión. Porque hoy día lo que más se va a necesitar en el mundo del futuro, de esto sí estoy más o menos seguro, tengo poca certeza, pero quien tenga más herramientas de comprensión intelectual, digamos, de lo que pasa en el mundo. Cuando digo intelectual, digo filosófica, histórica, sociológica, antropológica, de todo orden, va a contar, digamos, con una ventaja más o menos considerable en ese mundo nuevo que se avecina. En un mundo de inteligencia artificial, por supuesto, de mucha programación, la humanidad, aquí estamos exacto, totalmente revitalizados. Exacto. Muchísimas gracias, Daniel. Le damos un aplauso, súper entretenido, súper interesante.